Paz de Cristo. En esta hora quiero compartir con ustedes el tema titulado ¿Qué tan cerca estás de Dios? Vamos a leer rápidamente la escritura en Juan 13, 22, 25 que dice: Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Oremos para pedir dirección al Señor. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, que tú estés con nosotros en este tiempo, que tú hables a nuestros corazones. Bendecimos tu palabra, declaramos que es viva y eficaz, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén. Quiero hablar del tema ¿qué tan cerca estás de Dios? Comenzando diciendo que en la actualidad existen muchas medidas, se han utilizado medidas para medir el tiempo, para medir la distancia, para medir la temperatura. Tenemos kilómetros, metros, kilogramos, también por ahí para medir el peso, ¿verdad? Que es tal vez algo que a muchos de nosotros no nos gustaría que nos midieran en esta hora. Pero, ¿cómo podemos medir qué tan cerca estamos de Dios? Cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios, no podemos decir o hablar acerca de millas, kilómetros, metros. No podemos decir me faltan 2 kilómetros para llegar con Dios, me faltan 100 metros para llegar con Dios. Y vamos a ver en esta hora que sí hay una forma de medir nuestra relación con Dios conforme a la Escritura. Y vamos a establecer 5 medidas. Vamos a dibujar un blanco, como aquellos que utilizan los que lanzan dardos, con 5 círculos concéntricos, pero vamos a empezar a verlos de afuera hacia adentro, siendo aquí que va a ser un poco diferente, porque la medida más grande va a ser la de afuera y la más pequeña, pero más importante, la que está en el centro. El primer número de este círculo, que al final todos vamos a aventar el dardo para ver qué tan cerca estamos de Dios, es el círculo de los 500. Y tomo como base la escritura en 1 Corintios 15:6, que dice: Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estos 500 hermanos representan el círculo más grande, pero el que está más lejos del centro, el que está más lejos del blanco. Pablo dice, fíjense muy bien, de los cuales muchos viven aún y otros ya son muertos. Todos estos 500 vieron a Jesús resucitado, pero como que se pueden perder en la multitud, como que es aproximadamente 500. Dice eran más de 500, pudieron haber sido 510, 515, 550. No conocemos nada más de ellos, sus nombres, dónde vivían, no. Lo único que sabemos es que un día vieron a Jesús. Y esto puede representar a la gente que tuvo una experiencia con Jesús, pero al pasar del tiempo ya no se sabe si viven o si mueren. Ya no se sabe si están presentes, no se registra su trabajo, su servicio, el evangelismo, el sacrificio. Tal vez son salvos, tal vez no, pero muy dentro de la salvación están fuera, muy fuera de Dios. Son tal vez aquellos hermanos que vemos en las convenciones, en las grandes actividades, pero que ya tienen muchísimo tiempo que hemos dejado de conocerles. El siguiente círculo es el círculo de los 70. Dice la Escritura en Lucas 10:1: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El círculo ya se hace más pequeño, ya de 500, de más de 500, se reduce a 70 personas solamente. Y estos representan ciertamente a aquellos que están un poco más cerca de Jesús, aunque de estos 70 tampoco sabemos sus nombres, pero a lo menos los podemos llamar discípulos, porque Jesús les dio una comisión. Jesús los comisionó a que fueran de 2 en 2, a que fueran ciertamente a las ciudades a predicar. Jesús les dio confianza.
para entregarles una tarea y les dio instrucciones que tenían que hacer. No obstante, podemos asegurar tal vez que algunos lo hicieron de corazón, pero otros nada más lo hicieron porque el Señor los mandó, porque se les dijo, pero otros sí lo hicieron con todo el corazón. Y esto nos ayuda a medir por qué trabajamos al Señor. ¿Trabajamos para el Señor solamente porque Él nos mandó? ¿Porque Él nos dio una comisión? ¿O realmente porque amamos al Señor y lo hacemos de todo corazón? Tercer círculo que quiero compartirles, y el número se va haciendo cada vez más pequeño, y es el círculo de los 12. Mateo 10, 2 al 4 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Estos 12 eran discípulos como los 70. La diferencia de los 70 discípulos a estos 12 discípulos es que sí conocemos los nombres, sí sabemos quiénes eran: Simón, Andrés, Pedro, Jacobo, Felipe, Bartolomé. Tenemos el registro de los 12 nombres. Estos dejaron todo, y dice la Escritura que le siguieron, según lo declaró Pedro en Mateo 19, 27. Estos hombres, algunos de ellos eran pescadores, dejaron sus redes, sus profesiones, como por ejemplo Mateo, que era cobrador de impuestos, y siguieron a Jesús. Viajaron con Jesús, comían con Él, aprendían de Él, y también tuvieron el privilegio de ministrar con Él, cosa que aquellos 70 hombres no tuvieron. Vivieron por 3 años con el Maestro, 3 años y medio, y son aquellos 12 discípulos que Jesús dijo que se sentarían en el trono al lado de Él cuando estuviera en su gloria. No obstante, aún estando con Jesús, ellos no disfrutaban los 12 intimidad con Él. Y otra diferencia muy importante que encontramos aquí en la Escritura, que diferencia este círculo de los 70 con el círculo de los 12 discípulos, es que Jesús les tuvo confianza a los 70, pero a los 12 Jesús les tuvo confianza y les dio autoridad, porque dice la palabra que el Señor los mandó también que fuesen de 2 en 2, les dio también una comisión, pero les dijo: y vayan y sanen a los enfermos, vayan y reprendan a los demonios en mi nombre, porque Jesús les dio autoridad, cosa que a los 70 no les dio. Y más adelante el penúltimo círculo, y esta lista se va haciendo cada vez más pequeña. Encontramos 2 registros que de estos 12, sí es cierto, eran los escogidos por Jesús, eran los 12 hombres que Él eran los 12 hombres que Él escogió para transmitir su reino, pero de estos 12 había todavía un círculo menor, un círculo más pequeño, compuesto de 3 personas, y tenemos 2 registros en la Escritura de esto. Mateo 17:1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jacobo, Juan y Pedro, estos 3 disfrutaban de una intimidad con Dios. Y dice este primer pasaje que tuvo una situación muy especial con ellos. Los tomó aparte, se los llevó a caminar por el monte, dejando a los 9 abajo. Tal vez los 9 dijeron: vamos a organizar un culto, vamos a hacer una fiesta. Por ahí Judas dijo: yo recojo la ofrenda. Mateo tal vez dijo: yo dirijo los himnos. Tal vez Tomás dijo: yo predico. Y ellos se quedaron
por debajo del monte, en lo que los otros tres subían. Y conforme iban subiendo al monte, dice la palabra del Señor, que Jesús comenzó a transfigurarse, comenzó a mostrar su gloria a estos tres hombres. Y posteriormente, como que de un elevador descendió Moisés y del otro lado descendió Elías. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y solamente fueron tres hombres los que pudieron ver a Jesús transfigurarse. Es por eso que el apóstol Juan escribe: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y después de que se transfiguraron y bajaron, cuenta la escritura que había un hombre que llevaron a sus discípulos, aquel culto tan grande que habían organizado, con un hijo endemoniado que no pudieron sanar, que no pudieron liberar. ¿Y cómo lo iban a liberar si realmente Jesús no estaba con ellos? Jesús estaba con el círculo más íntimo. También hay otro registro en Marcos 5:37 que dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jesús. En ambas ocasiones vieron el poder de Dios estos tres hombres. En este pasaje de Marcos fueron los únicos que al llegar a la hija de Jairo, al llegar a la casa de la hija de Jairo que estaba muerta, cuando entra Jesús a la casa, saca a todos, saca a Mateo fuera, Judas fuera, Tomás fuera, Bartolomeo fuera, Felipe, tú me esperas allá afuera, nada más quiero a mi círculo más íntimo, Jacobo, Juan y Pedro, el círculo más estrecho de Jesús, tal vez. Jacobo, Juan, Pedro. Y estaba la niña recostada cuando Jesús le dice: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y de repente dice la escritura que la niña resucitó. Y el milagro solamente lo vieron estos tres hombres. Yo quisiera preguntarle a Mateo, a Judas, a Tomás, a Bartolomé, a pesar de que fueron de los 12, si tuvieron la experiencia de ver un milagro tan grande. Y parece, hermanos, que estas experiencias solamente están reservadas para aquellos que se mantienen más cerca de Jesús, de Él, para aquellos que mantienen una relación íntima con Él. No se trata de ser perfecto, un super santo, solamente hay que amarle con un corazón transparente y seguirle a donde Él nos lleve. Pero de estos tres, del círculo más estrecho de Jesús, había todavía uno que era más profundo. Y dice el pasaje que comenzamos leyendo: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? De los tres, Pedro, Jacobo y Juan, había uno que estaba más cerca. Fijémonos que aunque Pedro estuvo presente en la transfiguración y cuando Jesús resucitó a la niña de Jairo, en cosas mucho más íntimas, él no se atrevió a preguntarle, en este caso, quién lo había de entregar. En este pasaje de Juan 13:22 al 25 es una situación muy crítica. Jesús está compartiendo la última cena con sus discípulos y Jesús les advierte que había uno que lo iba a entregar, que había uno que iba a ser el traidor. Y de pronto todos los discípulos comienzan a voltearse a ver unos a otros. Y Pedro tal vez estaba al fondo de la mesa, y yo le diría: Pedro, ¿por qué no te atreves tú a preguntarle? Dice aquí la escritura que estaba recostado el discípulo al cual Jesús amaba sobre su pecho. Y a ese Pedro le hace señas y le dice: pregúntale quién es. ¿Por qué no le preguntó Pedro? Porque él no estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Pedro le preguntó a Juan
le dijo a Juan que le preguntara, y hay un lugar delante de la presencia de Dios que podemos estar como el apóstol Juan. Solamente aquellos que han llegado a esta profundidad son los que podemos, los que pueden escuchar latir el corazón de Jesús, porque están recostados sobre su pecho. Al estar recostados sobre su corazón estaremos seguros, estaremos cerca de su oído para alabarle íntimamente y preguntarle todo lo que nuestro corazón desee. Solamente bastó que Juan, al estar recostado sobre el pecho de Jesús, no tuvo que hacer mucho, no tuvo que gritar, no tuvo que hacerle señas al maestro, solamente bastó con levantar su rostro y preguntarle: Señor, ¿quién es? ¿Quién es, Señor? Yo quiero decirles en esta hora que tomen ese dardo que les entregué al principio, que les dije que lanzáramos al final. Y yo quiero preguntarles: ¿en dónde se encuentran ustedes? ¿En qué círculo están? ¿Qué tan cerca están de Dios? ¿Serán aquellos de los 500? Que lo único que tienen en su corazón es que tuvieron una experiencia con el Señor, que el Señor tal vez los sanó, que tuvieron algún encuentro con Dios, pero todo quedó en una experiencia. ¿Seremos de los 70? De aquellos que el Señor pues nos puede dar una comisión, pero que realmente estamos muy lejos de su corazón. Podremos ser de los 12, tal vez, un círculo más cerrado, y que Dios nos dé autoridad y hacer milagros en el nombre de Jesús, y que Dios nos use poderosamente, pero sin experimentar una intimidad con el Señor. Seremos de aquel grupo de los 3, tal vez, que tiene más intimidad con el Señor, que el Señor le muestra cosas, hay milagros, suceden cosas más extraordinarias, pero que todavía falta algo. Todavía falta llegar a ese círculo número 1. Yo quiero ser el número 1 para, como el apóstol Juan, poderme recostar sobre el pecho del Maestro y poder levantar solamente mi rostro para hablarle, y que Él pueda escucharme y sentir cómo late su corazón. Toma el dardo y lánzalo, y hazte esta pregunta: ¿qué tan cerca estoy de Dios? Dios te bendiga.